¿Sabías que Martín Fierro, de José Hernández, no es solo un poema, sino una denuncia brutal de la injusticia en la vida del gaucho argentino? Bienvenidos y bienvenidas a tunovela.es, el sitio web y tu canal favorito que resume cientos de libros, novelas y obras. Hoy vamos a resumir Martín Fierro, de José Hernández. Vamos a ver juntos un resumen general de esta obra, aunque si lo que quieres es un análisis más detallado, te remitimos a nuestro audio específico donde abordamos este aspecto. La literatura y la cultura argentinas no se entienden sin la obra Martín Fierro y sin la figura del gaucho. En este resumen reflexionamos sobre una obra cumbre y trascendente en Argentina. Resumen general de Martín Fierro. Martín Fierro es un poema gauchesco argentino dividido en dos partes. En la primera parte, el gaucho Martín Fierro narra en primera persona cómo una vida tranquila y feliz en el espacio rural pampeano se destruye cuando el juez de paz lo lleva a la fuerza a servir en la frontera contra los indios. Allí sufre explotación, castigos y miseria, sin cobrar el sueldo prometido. Al escapar, 3 años después, encuentra su rancho en ruinas, su mujer con otro hombre y sus hijos dispersos por Argentina. El dolor lo transforma en un matrero que huye de la ley y acumula muertes en peleas de pulpería hasta que el sargento Cruz, conmovido por su valentía, se pasa a su bando durante un enfrentamiento con la policía. Cruz cuenta entonces su propia historia, marcada también por las mismas injusticias. Juntos, Cruz y Martín deciden internarse en el desierto en una huida a territorio indígena, la única escapatoria al alcance de un gaucho perseguido por la justicia. En la segunda parte, Martín Fierro vuelve a tomar la voz para contar lo que vivió en territorio indio: cautiverio, la muerte de su compañero Cruz por la viruela y el rescate de una mujer cristiana a la que salva de manos de un indio brutal. De vuelta en tierra cristiana, se produce el reencuentro con sus hijos, cada uno marcado también por la desgracia. El mayor de ellos estuvo preso injustamente. El segundo fue despojado de su herencia y maltratado por un tutor corrupto llamado Vizcacha. A ello se suma Picardía, que descubren que es el hijo de Cruz. Este recorrió un camino similar de explotación, trampas y frontera. La reunión se ve entonces interrumpida por Moreno, que desafía a Fierro a una payada y luego revela que ha venido a vengar a su hermano, al que Fierro mató años atrás. El duelo con el Moreno se evita y los gauchos se separan tras acordar cambiar sus nombres. Fierro lleva a cabo la transmisión de sus consejos sobre honradez, trabajo y hermandad a los jóvenes, y una voz anónima cierra el poema denunciando la miseria del gaucho y reclamando que algún día tenga casa, escuela, iglesia y derechos. El argumento de Martín Fierro explicado de forma fácil y clara. Martín Fierro cuenta la historia de un gaucho argentino que pierde todo por culpa de un sistema injusto. Al principio era un hombre feliz, tenía familia, trabajo y una vida tranquila en la pampa, pero un día las autoridades se lo llevan a la fuerza a luchar en la frontera contra los indios, donde en lugar de combatir lo explotan como mano de obra barata, lo maltratan y no le pagan. Cuando Martín Fierro logra escapar, vuelve a casa para encontrar que su mujer se fue, sus hijos están dispersos y su rancho está en ruinas. Sin nada que perder, se convierte en un matrero que huye de la ley, se pelea en pulperías y acumula muertes. En la segunda parte, Martín Fierro regresa años después para reunirse con sus hijos, cada uno con su propia historia de injusticias a cuestas. También aparece Picardía, que vivió desventuras similares. Tras una noche de cantos y reencuentros, los gauchos se separan sabiendo que la pobreza no les permite vivir juntos. Antes de irse, Fierro les deja a los jóvenes una serie de consejos sobre cómo vivir con honradez y dignidad, ejerciendo una justicia popular basada en la experiencia y no en los códigos escritos. El poema cierra con una voz anónima que denuncia la miseria del gaucho y pide que algún día tengan los mismos derechos que cualquier otro ciudadano argentino. Contexto histórico de Martín Fierro, gauchos, frontera y la Argentina del siglo XIX. El poema de José Hernández no puede entenderse sin conocer el momento histórico en que fue escrito. La Argentina de la segunda mitad del siglo XIX vivía una profunda transformación política, económica y social que afectó de manera devastadora a los gauchos, la clase que Hernández quiso reivindicar. Desde la independencia argentina en 1816, las élites gobernantes consideraban al gaucho como un obstáculo para el progreso. La figura del gaucho libre, nómada y ajeno a las instituciones chocaba frontalmente con el proyecto de modernización que impulsaban intelectuales como Domingo Faustino Sarmiento, quien en su obra presentaba al gaucho como representante de la barbarie que había que superar. Uno de los ejes centrales del poema, de hecho, es la vida en la frontera,
ese territorio en disputa entre el Estado argentino y los pueblos indígenas de La Pampa. Durante décadas, el gobierno mantuvo una línea de fortines para contener los malones, incursiones indígenas en las que se robaba ganado y se tomaban cautivos. Los gauchos eran reclutados a la fuerza para guarecer esos fortines, donde las condiciones de vida eran miserables y la paga inexistente o robada por los grandes mandos. Esta situación se prolongó hasta la llamada Conquista del Desierto, en 1878 a 1885. Esta fue una campaña militar liderada por el general Julio Argentino Roca, que exterminó o desplazó a los pueblos indígenas y abrió la Pampa a la explotación latifundista. Hernández publicó la primera parte de Martín Fierro en 1872, en pleno apogeo de ese conflicto, y la segunda en 1879, justo cuando la conquista del desierto ya estaba en marcha. El porqué es que José Hernández era un periodista y político que se oponía al gobierno centralista de Buenos Aires. Su defensa del gaucho era también una defensa de las provincias frente a la hegemonía porteña. El poema debe leerse, por lo tanto, no solo como una obra literaria, sino como un texto de denuncia política con destinatario muy concreto. El significado de Martín Fierro como obra nacional argentina. El Martín Fierro ocupa en Argentina un lugar comparable al que tienen la Odisea en Grecia o Don Quijote en España. Es la obra que mejor expresa el alma de un pueblo y que más ha contribuido a definir la identidad cultural de Argentina. No fue siempre así y se necesitó tiempo y mucho revisionismo para la construcción del mito nacional del gaucho. Cuando José Hernández publicó la primera parte en 1872, el poema circuló principalmente entre los sectores populares y fue en gran medida ignorado por la élite intelectual porteña. Fue con el tiempo, y especialmente a partir de la reivindicación que hicieron de él escritores como Leopoldo Lugones a principios del siglo XX, cuando el Martín Fierro pasó a ser considerado el poema nacional argentino por excelencia, un texto fundacional que condensaba los valores, los conflictos y las aspiraciones de toda una nación. Su significado como obra nacional radica en que no se limita a contar una historia individual, sino que articula una visión completa de lo que significa ser argentino en un momento de profunda transformación. En este sentido, el poema es también un documento histórico y político, un documento que al final retrata las tensiones entre civilización y barbarie, entre el campo y la ciudad, entre la identidad popular y la cultura importada de Europa, tensiones que de alguna manera siguen presentes en el debate cultural argentino hasta hoy. Hasta aquí el resumen general de Martín Fierro de José Hernández. Si estás buscando más detalles de esta obra, te remitimos a nuestro audio específico donde abordamos este aspecto. Si lo que quieres es profundizar en la lectura, más abajo en la descripción encontrarás todos los links necesarios para hacerlo e incluso uno para adquirir el libro. Y una última cosa, si te ha gustado este resumen, por favor no dudes en calificarlo con la máxima puntuación. Así permitirás que otras personas como tú lo descubran también.